que es la historia de un amor como no ha habido otro igual, que nos hizo comprender todo el bien sobre el mal. Muy bien, pues hoy estamos en el tema 47 ya. Desde el 5 de febrero que iniciamos ya llevamos 47 temas. Por lo tanto, 47 canciones. Bien, miércoles 10 de abril, el tema es el Hijo es quien da la libertad. Sobre todo en el capítulo 8, verso 32, ¿no? Si ustedes conocen la verdad, serán libres. ¿Verdad? Quítate esa verdad. Ya se fue. Repito un poquito el Evangelio para ir desglosándolo. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre, ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Bien, palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Una vez más decía Jesús a sus creyentes: si se mantienen fieles a la palabra mía, a la palabra mía, ¿qué pasará? Serán discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad que les traigo, la libertad les dará. Una vez más decía Jesús a sus creyentes: si se mantienen fieles a la palabra mía, a la palabra mía. Pero ellos no comprendieron y al punto le replicaron: somos los hijos de Abraham, esclavos nunca hemos sido. Pero Jesús decía a esa gente rebelde: aquel que peca pierde la estancia con mi Padre, la estancia con mi Padre. Dicen que Abraham es su padre y confabulan matarme. Mis palabras no anidan en todo aquel que es cobarde. Allá en la Galilea Jesús les repetía: si Abraham fuera su padre, sus obras las harían, sus obras las harían. Pero tratan de matarme porque procedo del Padre, y la verdad que le he oído se las repito sin fraude. Ellos le respondieron con frases miserables:
nosotros somos hijos, no de prostitución, no de prostitución. Si a Dios tuvieran por padre, a mí también me amarían, porque yo vengo de Dios y no hablo por cuenta mía. Jesús por ti ha venido y quiere a ti salvarte. Pues hoy elegí la canción de Pepe Guizar, allá en el Rancho Grande. Creo que es ¿será de él? No, creo que es más antigua. Pues del que sea, hombre, pues total, ¿verdad? Ya se murió. Allá está con el que la compuso. Muy bien. Bueno, nos dice el Papa Francisco, nos dice el Papa que los doctores de la ley no entendían toda esa alegría que traía la promesa de Cristo. No entendían la alegría de la esperanza, no entendían la alegría de la alianza, no entendían. Y no entender significa o negarse a hacerlo, o de plano estar cerrados por el pecado. Los doctores de la ley y todos los judíos que rechazaban a Cristo no sabían ser felices, como muchos de nosotros no sabemos ser felices cuando tenemos todos los elementos para hacerlo, porque habían perdido el sentido de la felicidad, que solamente viene de la fe. ¿Por qué nos reunimos todos los días aquí en misa? Cuando a lo mejor estuvieran más a gusto allá en su casa, acostados o haciendo otras cosas. Por la fe. Si no tuviéramos fe no tendría sentido que estuviéramos reunidos. Entonces la fe es lo que da sentido. Y dice, nuestro padre Abraham ha sido capaz de ser feliz porque tenía fe. Y se ha hecho justo precisamente en esa fe. En cambio, muchos judíos habían perdido la fe, eran doctores de la ley, eran conocedores de las leyes como los escribas, los fariseos, pero sin fe. Así como en la actualidad hay muchos teólogos, gente que conoce al dedillo y que estudia y le da vueltas a la palabra de Dios y no tienen fe. ¿Sabían ustedes eso? ¿Que hay teólogos sin fe? Pues sí los hay. Todavía más, dice el Papa, habían perdido la ley. Decían que eran sumisos a ella, pero la habían perdido porque el centro de la ley es el amor. Y era precisamente lo que les faltaba, el amor por Dios, el amor por el prójimo. Esta es la vida sin fe en Dios, sin confianza en Dios, sin esperanza en Dios. La vida de esos doctores, escribas y fariseos. El corazón de esas personas estaba petrificado. Cuando un corazón se hace piedra, ya no siente. De este modo, es triste ser creyente sin alegría. Y no hay alegría cuando no hay fe, cuando no hay esperanza, cuando no hay ley, sino solamente las prescripciones, la doctrina fría, helada. La alegría de la fe, dice el Papa Francisco, la alegría del Evangelio es el criterio de la fe de una persona. Sin alegría esta persona no es un verdadero creyente. Abraham, el padre que ustedes dicen que tienen, saltó de gozo en la esperanza de ver mi día. Lo vio y se llenó de una profunda alegría. Y dice el Papa, les exhorto a todos ustedes, oyentes, a pedir al Señor la gracia de ser exultantes en la esperanza. ¿Qué es exultar? Pues saltar de gozo. Exultantes en la esperanza. La gracia de poder ver el día de Jesús cuando nos encontremos con Él, y también la gracia de la alegría que procede precisamente del Señor. Es una cosa muy triste. Y lo único que le puede decir en ese momento, le decía una persona, eso ya no lo dijo el Papa, ¿no? Se presentó una amiga conmigo y me platicó su situación tan difícil. Me contó cómo su hermano se había metido hasta las cachas en las drogas.
Antes era un chico muy divertido y alegre, un poco, diríamos, flojón en los estudios, cosa que se lo perdonábamos, decía ella, pero jamás creí que podía llegar a tal extremo de meterse a las drogas de esa manera. Yacía tirado junto a un árbol, mi papá lo había echado de la casa y ella lloraba desconsolada apoyada sobre mi hombro. Al cabo de un año, este chico, que era alegre, divertido, murió por una sobredosis. Fue incapaz de salir de la droga a pesar de todas las ayudas que recibió. Y es como dice el Evangelio, el pecado nos hace esclavos, el pecado llama a otro pecado y así hasta que se hace imposible salir de ese pecado. Así sucede en la vida del cristiano que no está atento. De pequeño era fervoroso y hasta casi le daba gusto ir a la iglesia, hasta quería ser sacerdote. Lupita, hasta quería ser sacerdote y después se fue enfriando. A veces dejaba la misa dominical y poco a poco lo dejó todo lo religioso. Luego se confesaba una vez al año e iba a la iglesia solo para las bodas, los entierros, los bautizos, las quinceañeras, hasta que llegó a una edad en que se consideró maduro del todo, según él, y se dijo a sí mismo, ya no necesito de esto que se llama religión. Y Jesús nos lo advierte en el Evangelio de hoy, para que no nos hagamos esclavos del pecado, sino que como María la Virgen seamos fieles a Dios, que en cada momento nos pide nuestra libre y generosa disponibilidad para cumplir su voluntad. ¿Cuántas personas, si ustedes lo han detectado en sus familiares, que eran muy fervorosos, de pequeños y de grandes, no se paran ni por curiosidad a las misas? Es triste. Yo cuando estaba aquí en Belén, porque allá en la parroquia donde estoy pues no hay bautizos, es una parroquia donde más bien es zona comercial, pero acá había de 10 a 20 bautizos cada 8 días, y unas modas espantosas. Yo decía, ¿qué no se dan cuenta a lo que vienen? Y esto va para las mujeres, desgraciadamente, porque los hombres pues se visten con pantalón y camisa, no hay problema. Pero las mujeres, ahí sí salen perdiendo. Yo creo que de chiquita las llevaban bien vestiditas y ahora de grandes unos escotes espantosos. Una señora como de 70 años con un escote hasta el obeder. Perdón, hasta el coxis, ¿verdad? De veras increíble. Dije, ah, caray, señora. Nomás le colgaban los pellejitos, pero... Sí. Nomás el ridículo, exactamente. Entonces, es lo que pasa. Se van dejando esclavizar por modas, por formas de comportamiento que va dictando la sociedad actual, y entonces van haciéndose esclavos, cuando Cristo lo que quiere es darnos la libertad, la felicidad. Y no lo digo solamente por ellas, sino por los sacerdotes incluso, que de repente trastocamos o distorsionamos nuestro ministerio y entonces nos vamos por el camino fácil del placer, de lo cómodo, de esto otro, ¿no? Tristemente, pero así pasa. Así es. Vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, desgraciadamente, el qué dirán tiene demasiada influencia en mí y en la toma de mis decisiones. Cuando mi norma de vida debería ser únicamente seguir siempre tu verdad. Ayúdame a orar con humildad y sencillez para que pueda recibir y apreciar los innumerables dones con los que enriqueces mi vida, para que con tu gracia
sea un testigo coherente de mi fe. Bien, bueno, pues el Señor quiera concedernos todo esto. Bueno, Él quiere, pero que nos dejemos, ¿verdad? Bien, voy a cantar una canción que no estaba en el programa, pero dice así. Lejos estaba de aquí, me encontraba muy triste y perdido. La desgracia era dueña de mí, porque Cristo no estaba conmigo. Poco a poco mi vida cambió, con la luz de su gracia he sentido el Señor a mi vida llegó, y en respuesta ya somos amigos. No volveré a arrastrar la mentira conmigo, a vivir alejado de Cristo. No volveré. No pararé hasta ver que mi Cristo ha triunfado, a mi casa y hogar ha llegado su esperanza de amor y de fe. Gracia de Dios viviré, con su ayuda y mis oraciones, muchas gentes a Él llevaré, entonando sentidas canciones. En el tren de la gracia me voy, al pecado de maje regreso. Si desprecio lo feliz que ya soy, ya de plano sería muy tontejo. No volveré a arrastrar la inmundicia conmigo, a vivir alejado de Cristo. No volveré. No pararé hasta ver que mi Cristo ha triunfado, a mi hogar y a mi ambiente ha llenado de esperanza, de amor y de fe. Bueno, esta parodia no es mía, es de Nacho Olaes, un cursillista que tenía una casa por allá yendo hacia Chapala hace muchos años, y junto a su casa empezaron a sembrar hierba mala, cizaña, y pues él dio parte a la policía y eso le costó su vida, ¿no? Llegaron, tocaron a la puerta y él salió y su esposa atrás de él, y ahí lo asesinaron. Pues Nacho es papá de un padre, del padre Nacho Olaes. Bien, bueno, pues hemos tocado el tema de el Hijo es quien da la libertad. Y podemos hablar un poquito acerca de esta libertad. La libertad es hacer lo que debemos hacer, no lo que queremos hacer. Porque entonces sería ya cinismo o libertinaje, como quieran llamarle, ¿no? Y en ocasiones como que queremos de alguna manera sofocar nuestra conciencia, tratar de que la conciencia no nos reproche, y vamos haciendo una conciencia laxa, manga ancha, y tan malo es que sea así la conciencia, a lo contrario,
que sería escrupulosa, perpleja, etcétera, ¿no? Y tocando este tema, pues, de la libertad y de la conciencia, hay varios tipos de conciencia. La primera es una conciencia que en todo ve pecado y se llama conciencia escrupulosa. La gente que tiene este tipo de conciencia sufre mucho, porque apenas sale del confesionario y ya casi quiere regresar al Padre, y a veces regresan: Padre, se me olvidó, y Padre esto. Tiene uno que decirles con firmeza: ¿quiere realmente que siga yo siendo su confesor? Por favor, me va a hacer caso en todo lo que le diga. No vuelve a confesarse hasta dentro de 15 días. Eso les cuesta muchísimo, ¿no? Pero hay gente que acepta y a pesar de todo se somete al criterio del confesor y poco a poco va saliendo de esa conciencia escrupulosa y se va liberando tranquilo. Entonces, la conciencia escrupulosa es cuando se peca por defecto, o sea, por decirlo de alguna manera, pero a veces nos vamos al exceso, que es lo que les comentaba de la conciencia manga ancha, laxa, donde nada se ve como pecado. Así como el escrupuloso en todo ve pecado, el laxo en nada lo ve. Y muchos han caído también en esta frialdad de hacerlo todo y decir, pues ¿cuál no es pecado? El pecado ni existe. Entonces, lo ideal es un sano equilibrio. Hay tres, y les voy, para que no se les olvide nunca en la vida, 3 reglas referentes a la conciencia, ¿sí? Al comportamiento moral de todos. Primera, obrar con duda es pecado. Obrar con duda es pecado. Si tú tienes duda, sal de la duda. ¿Cómo lo vas a hacer? Preguntando a los prudentes, a un sacerdote, a una persona que tenga criterio bien formado sobre tal o cual actitud que tú piensas hacer para que no incurras en un pecado tal vez muy grave. Entonces, primero, obrar con duda es pecado. Segundo, hay obligación de seguir la conciencia, aunque ésta sea escrupulosa o sea mangancha, mientras no te saquen de esa situación. Pero viene la tercera, que contrarresta a la segunda. Hay obligación de formar la conciencia. Así como hay la primera regla, obrar con duda es pecado. Segundo, debes seguir tu propia conciencia. Y tercero, tienes la obligación de formar la conciencia a través de libros de moral, a través de pláticas con sacerdotes o con personas de alto criterio. Entonces, con esas 3 reglas, tú te vas a evitar muchas cosas o vas a tener la capacidad de tomar decisiones más sensatas, más sensatas. La conciencia, como les dije alguna vez, es como una estrella de varios picos que llevamos dentro. Cuando hacemos algo, gira y nos punza, y entonces recapacitamos y decimos, esto estuvo mal. Pero en algunos ha girado tanto esa estrella que ya se convirtió en rondana, en lo que ustedes quieran llamarle. Y ya no punza y ya hacen lo que venga en gana, ¿no? Los asesinos que no tienen piedad, compasión ni temor de Dios. Hacen y deshacen, destruyen vidas, etcétera, ¿no? Entonces no se les olvide, para que lleguen a la conciencia que ahora sí les voy a decir, que es la que deben tener, deben seguir pues las inspiraciones del Espíritu, las correcciones y también consejos que les digan sus sacerdotes o personas de alto criterio, y también oración. A través de la oración pueden discernir. Y entonces sí llegar a la conciencia ideal. Ahí les va. La conciencia ideal es una conciencia recta, cierta y verdadera. Quien tiene esta conciencia, maravilloso. Ya la hizo, ya está del otro lado, porque logró vencer el escrúpulo o la laxitud, la perplejidad y otras cosas que aparecen en la conciencia. Entonces, la conciencia debe ser recta, cierta y verdadera. ¿Ok? Bueno, para terminar voy a repetir la de allá en el Rancho Grande. Miren, esta canción, no sé por qué se me ocurrió, agarro y la que agarro, bueno, deje ponerle
voy a agarrar el capotrasto. ¿Saben lo que es el capotrasto, verdad? Ya les dije el otro día. ¿Cómo dicen? Es el que hace que el trasto, que yo no utilice un dedo, me ayuda, o sea, me deja libertad para un dedo. ¿Ya entendieron? Una vez más decía Jesús a sus creyentes: si se mantienen fieles a la palabra mía, serán discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad que les traigo, la libertad les dará. Una vez más decía Jesús a sus creyentes: si se mantienen fieles a la palabra mía, Pero ellos no comprendieron y al punto le replicaron: somos los hijos de Abraham, esclavos nunca hemos sido. Pero Jesús decía a esa gente rebelde: aquel que peca pierde la estancia con mi Padre, Dicen que Abraham es su padre y confabulan matarme, pues mis palabras no anidan en todo aquel que es cobarde. Allá en la Galilea Jesús les repetía, y en Judea también: si Abraham fuera su padre, sus obras las harían. Pero tratan de matarme, porque procedo del Padre, y la verdad que le he oído se la repito sin fraude. Ellos le respondieron con frases miserables: nosotros somos hijos no de prostitución. Y Cristo nuevamente les replica: si a Dios tuvieran por Padre, a mí también me amarían, porque yo vengo de Dios y no hablo por cuenta mía. Jesús por ti ha venido y quiere a ti salvarte. Bien, pues para que se les quede un poquito más pegada esa lectura de Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Bien, estamos a tiempo. Que el Señor los bendiga, María los acompañe y San José los proteja. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. A todos un beso. Gracias, Padre.